El millonario fue a tomar un café y al ver el anillo de la empleada empezó a sudar frío. El bullicio de la Ciudad de México no daba tregua. Emilio Valverde, empresario de renombre en el sector inmobiliario, caminaba con pasos seguros por una concurrida calle de la colonia Condesa. Había llegado temprano a una cafetería local, conocida por sus murales vibrantes y su café de origen chiapaneco. A pesar de su apretada agenda, Emilio disfrutaba de estos momentos de aparente calma, aunque su mente estuviera constantemente planeando el siguiente negocio. El aroma del café recién molido llenaba el lugar. Emilio tomó asiento cerca de una ventana mientras revisaba su teléfono. Estaba esperando a un cliente potencial, pero una sensación extraña lo hizo levantar la vista hacia el mostrador. Allí estaba ella, una joven de cabello castaño oscuro, recogido en un moño descuidado, sirviendo con habilidad detrás de la barra. Su sonrisa era cálida y sus movimientos ágiles y precisos. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de Emilio fue el anillo en su mano derecha. Un anillo de esmeralda, rodeado por pequeños diamantes, que Emilio reconoció de inmediato. Su corazón dio un vuelco. Ese anillo no era común. Era el mismo que había regalado a Carolina hace más de 2 décadas, cuando eran estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México. El anillo tenía un diseño único, encargado especialmente para Carolina durante un viaje a Taxco. Confundido y curioso, Emilio siguió observando a la joven. Había algo en su rostro que le resultaba familiar, aunque no podía identificar exactamente qué era. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la barista se acercó a su mesa con una sonrisa profesional. «Buenos días, señor. ¿Qué le puedo traer?», preguntó con una voz amable. Emilio tardó un momento en responder, todavía concentrado en el anillo. «Un café americano, por favor». Hizo una pausa y añadió con cuidado. «Ese anillo que llevas es una reliquia familiar». La joven levantó la mano instintivamente y miró el anillo. Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Sí, era de mi mamá. Siempre me dice que es muy especial, que tiene mucha historia». Emilio sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Intentó mantener la compostura, aunque por dentro su mente giraba frenéticamente. «¿Y tu mamá?», preguntó con un tono casual, aunque su pecho estaba apretado por la ansiedad. «¿También trabaja por aquí?». La joven rió ligeramente, sin notar el cambio en el rostro de Emilio. «No, mi mamá es profesora en la universidad, de literatura, pero a veces viene a verme aquí». Emilio asintió, incapaz de decir más. En su mente, las piezas comenzaban a encajar, pero la idea parecía demasiado improbable. ¿Podría ser que esta joven, Ana Paula, fuera su hija? La posibilidad era abrumadora. Cuando Ana Paula regresó al mostrador, Emilio se quedó mirando por la ventana, aunque no veía el tráfico ni los peatones que pasaban. Los recuerdos de su tiempo con Carolina surgieron como una tormenta. Su sonrisa, su inteligencia brillante, el día en que él le dio ese anillo y le prometió que siempre estaría a su lado. Pero luego, la ruptura, la partida abrupta de Emilio al extranjero para perseguir sus sueños. Y después, nada. Al salir de la cafetería, Emilio ya había tomado una decisión. Necesitaba respuestas. No podía ignorar la conexión que sentía con Ana Paula, ni las preguntas que lo asaltaban. ¿Por qué Carolina nunca le había dicho nada? ¿Acaso había ocultado algo tan importante? Mientras caminaba hacia su auto, su mente ya estaba trazando un plan para descubrir la verdad. El eco de sus zapatos sobre los adoquines de la Condesa marcaba el ritmo de su ansiedad. Emilio no lograba borrar de su mente la imagen de Ana Paula. Esa joven, con su sonrisa encantadora y el anillo que evocaba un pasado que creía enterrado, se había convertido en un enigma que necesitaba resolver.
Esa noche, en su lujoso departamento con vistas al Ángel de la Independencia, Emilio se encontró revisando viejas fotografías. En todas las imágenes de Carolina, sus ojos brillaban con la misma intensidad que los de Ana Paula. Era una semejanza imposible de ignorar. Determinó que no podía resolver esto solo. Al día siguiente, Emilio contactó a un viejo amigo, Gustavo, un investigador privado conocido por su discreción. Gustavo aceptó el caso sin hacer preguntas innecesarias. Entendía que Emilio no era hombre de exponer sus intenciones sin un propósito claro. Necesito que averigües todo sobre Ana Paula y su madre, Carolina Martínez. Sé que trabajan y viven aquí en la ciudad, pero quiero detalles. ¿Dónde han estado estos últimos años? ¿Por qué Carolina nunca me contactó? Emilio hablaba con un tono firme, pero sus manos traicionaban su nerviosismo al tamborilear sobre la mesa. Gustavo asintió con profesionalismo. Sabía que Emilio no descansaría hasta tener respuestas. Pasaron 3 días antes de que Gustavo regresara con información. Emilio lo recibió en su oficina, un espacio amplio decorado con arte contemporáneo y un enorme ventanal que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad. «Tengo lo que pediste», dijo Gustavo, dejando un sobre grueso sobre el escritorio de Emilio. Con manos temblorosas, Emilio abrió el sobre y comenzó a leer. Las primeras líneas confirmaron sus sospechas. Ana Paula era hija de Carolina, nacida poco después de que él partiera a Nueva York para expandir su carrera. Los documentos incluían una copia de su acta de nacimiento, donde figuraba solo el nombre de Carolina como madre. Pero lo que realmente desmoronó a Emilio fue una fotografía tomada hace años. Carolina sosteniendo a una bebé en brazos, con una expresión de ternura infinita. ¿Ella nunca se casó?, preguntó Emilio, todavía procesando la información. No, nunca. Según lo que encontré, Carolina dedicó su vida a criar a Ana Paula. Trabaja como profesora de literatura en la UNAM y parece tener una vida tranquila. Gustavo hizo una pausa antes de añadir. Pero, Emilio, hay algo más. Gustavo sacó otra fotografía, esta vez reciente. En ella, Carolina y Ana Paula estaban juntas en lo que parecía una celebración familiar. La imagen capturaba la complicidad entre madre e hija, pero también un vacío que Emilio no podía explicar. Es obvio que Carolina hizo todo por su hija, pero también queda claro que algo la detuvo de contarte la verdad, dijo Gustavo con cautela. Emilio cerró los ojos y respiró hondo. La traición y la culpa se mezclaban en su pecho. ¿Había sido él el responsable de esta desconexión? Recordó cómo había priorizado su carrera, abandonando a Carolina justo cuando ella más necesitaba apoyo. «Necesito hablar con ella», dijo Emilio finalmente, con un tono decidido. «¿Y Ana Paula? ¿Qué planeas hacer?», preguntó Gustavo. Emilio miró por la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios. «Primero hablaré con Carolina. Necesito entender por qué tomó esta decisión. Después, veremos cómo acercarnos a Ana Paula». Esa misma noche, Emilio se sentó frente a su computadora. Abrió un correo que había comenzado a escribir hacía días, pero que no había tenido el valor de enviar. Después de algunos ajustes, finalmente lo hizo. «Carolina, sé que han pasado muchos años desde la última vez que hablamos. No quiero incomodarte, pero algo importante ha llegado a mi conocimiento. He visto a Ana Paula y creo que debemos hablar. No quiero causar problemas, pero necesito respuestas. Por favor, dime cuándo y dónde podemos encontrarnos». Pulsó enviar y se recostó en su silla, con el corazón acelerado. Las preguntas lo mantenían despierto esa noche. ¿Por qué Carolina había guardado silencio todos estos años? ¿Y qué diría Ana Paula cuando descubriera la verdad? El silencio de su departamento fue roto únicamente por el eco de sus pensamientos.
Las próximas horas traerían respuestas, pero también podrían abrir heridas que Emilio no estaba seguro de poder cerrar. El sol de la Ciudad de México ya comenzaba a teñir el cielo con tonos dorados cuando Carolina Martínez revisó su correo desde la mesa de su pequeña cocina. Con una taza de té entre las manos, esperaba encontrar mensajes rutinarios de sus alumnos o recordatorios administrativos de la UNAM. Sin embargo, el remitente de un correo llamó su atención de inmediato: Emilio Valverde. Carolina sintió que el aire en la habitación se volvía denso. Leyó el mensaje una vez, luego otra, y finalmente dejó caer la taza sobre la mesa con un golpe seco. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que vio a Emilio. El hombre que una vez le había prometido un futuro juntos, pero que había elegido su carrera antes que su relación, ahora pedía respuestas. Su primer instinto fue ignorar el mensaje, pero sabía que eso solo prolongaría lo inevitable. Carolina respiró hondo y escribió una respuesta breve. Podemos hablar mañana a las 5 p.m. en el Café La Paloma, donde solíamos ir. El Café La Paloma era un lugar discreto en Coyoacán, con paredes decoradas con fotografías antiguas de la ciudad y un ambiente acogedor. Carolina llegó temprano, buscando un rincón apartado. Mientras esperaba, sus pensamientos la llevaron a los días de su juventud, cuando ella y Emilio pasaban tardes interminables soñando con un futuro que nunca llegó. A las 5 en punto, Emilio cruzó la puerta del café. Vestía un traje impecable que lo hacía lucir imponente, pero su expresión era tensa. Carolina lo observó por un momento antes de levantar la mano para llamar su atención. «Carolina», dijo Emilio al acercarse, su voz cargada de emociones contenidas. «Emilio, siéntate», respondió ella, con un tono tranquilo pero firme. Hubo un momento de silencio incómodo mientras ambos intentaban medir las emociones del otro. Finalmente, Emilio rompió el hielo. «Vi a Ana Paula. Sé que es mi hija», dijo sin rodeos. Carolina desvió la mirada hacia su taza de café. Había anticipado esta conversación durante años, pero ahora que estaba ocurriendo, se sentía más vulnerable de lo que había imaginado. «Sí, es tu hija», admitió finalmente, con un susurro apenas audible. La confirmación golpeó a Emilio como un mazo. Aunque lo sospechaba, escucharlo de los labios de Carolina hacía la realidad ineludible. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, intentando controlar la mezcla de ira y dolor en su voz. Tenía derecho a saberlo. Carolina alzó la mirada y en sus ojos se reflejaba una mezcla de tristeza y desafío. «¿Derecho?», replicó con una leve amargura. «¿Dónde estaban tus derechos cuando decidiste marcharte, Emilio? Cuando dejaste claro que tu carrera era más importante que nosotros. No iba a suplicarte que te quedaras, mucho menos a decirte que estaba embarazada mientras tú cruzabas el océano sin mirar atrás. Eso no justifica que hayas ocultado algo tan importante durante 20 años», dijo Emilio, alzando un poco la voz, aunque rápidamente bajó el tono al notar que algunos clientes los miraban. Carolina tomó un sorbo de su café antes de responder. «¿Y qué esperabas que hiciera? ¿Que te llamara para decirte que tenías una hija cuando no mostraste interés en quedarte?» Quería proteger a Ana Paula. No quería que creciera con promesas vacías. Las palabras de Carolina cayeron como un golpe seco, y Emilio no pudo evitar sentirse culpable. Había priorizado su ambición, dejando atrás todo lo demás, pero nunca imaginó las consecuencias de su decisión. «No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora», dijo finalmente con un tono más suave. «Quiero conocerla, Carolina. Quiero ser parte de su vida, si me lo permite». Carolina suspiró, mirando a Emilio con una mezcla de nostalgia y resignación. «No será fácil, Emilio»,
Ana Paula no sabe nada de esto. Siempre creyó que no tenías interés en nosotras. Si le contamos, puede que no quiera saber de ti. Estoy dispuesto a correr el riesgo, respondió Emilio con determinación. Pero no puedo hacer esto solo. Necesito tu apoyo. Carolina permaneció en silencio durante un largo momento. Aunque aún sentía dolor por el pasado, no podía ignorar el hecho de que Emilio parecía genuino en su deseo de acercarse a su hija. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero debemos ser cuidadosos. Hablaré con Ana Paula primero. Necesito preparar el terreno antes de que tú entres en escena». Emilio asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Mientras ambos se despedían, quedó claro que este sería solo el comienzo de un camino lleno de retos y emociones. Esa noche, Carolina llegó a casa y encontró a Ana Paula estudiando en la mesa del comedor. Su hija la saludó con una sonrisa despreocupada, sin sospechar que su mundo estaba a punto de cambiar. Carolina la observó por un momento, sintiendo una punzada de nerviosismo. Sabía que no podía posponer esta conversación por mucho tiempo, pero tampoco estaba lista para enfrentar la reacción de Ana Paula. Subió a su habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama, tratando de reunir el valor necesario para hablar. La verdad, pensó, tenía un poder abrumador, y una vez que saliera a la luz, nada volvería a ser igual. La luz del sol inundaba la pequeña sala de estar del departamento de Carolina, donde los muebles modestos y las plantas en macetas aportaban un ambiente acogedor. Ana Paula, sentada en el sillón con un cuaderno en el regazo, repasaba algunas recetas que estaba desarrollando para el café. Su entusiasmo era evidente mientras describía ideas para un nuevo menú a su madre. ¿Qué te parece incluir una versión de tamales veganos? He estado experimentando con maíz azul y rellenos diferentes, dijo Ana Paula con una sonrisa, mostrando algunas anotaciones. Carolina asintió distraídamente, aunque su mente estaba lejos de la conversación. Llevaba días tratando de encontrar el momento adecuado para contarle la verdad, pero el miedo a la reacción de Ana Paula la había paralizado. Finalmente, tomó aire y se sentó frente a su hija. «Ana Paula, necesitamos hablar de algo importante», dijo, interrumpiendo el entusiasmo de la joven. La seriedad en la voz de Carolina captó de inmediato la atención de Ana Paula, quien cerró su cuaderno y frunció el ceño. «¿Qué pasa, mamá? ¿Está todo bien?» Carolina dudó por un momento, pero sabía que no podía retroceder. Era el momento de enfrentar la realidad. «Es sobre tu padre». Las palabras cayeron como un rayo. Ana Paula se quedó en silencio, sorprendida. Durante años había aceptado la explicación de su madre, que su padre no estaba presente porque no quería formar parte de sus vidas. Era una verdad dura, pero que había aprendido a aceptar. «¿Mi padre?», repitió Ana Paula con incredulidad. «Pensé que no querías hablar de él». Carolina respiró hondo, intentando mantener la calma. «Sé que siempre dije que no valía la pena mencionarlo, pero hay algo que necesitas saber. Tu padre no sabía de ti. Nunca le dije que estaba embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana Paula la miró con una mezcla de incredulidad y confusión. «¿Qué? ¿Cómo que no sabía? ¿Por qué harías algo así?» «Tenía mis razones», respondió Carolina, su voz quebrándose ligeramente. «Cuando me enteré de que estaba embarazada, tu padre ya había tomado la decisión de irse al extranjero para seguir su carrera. Sentí que no había espacio para nosotras en su vida». Ana Paula se levantó del sillón, incapaz de quedarse quieta. Su mente estaba llena de preguntas y la ira comenzaba a surgir en su interior. «Así que tomaste esa decisión por mí. ¿Decidiste que no necesitaba un padre?», preguntó alzando la voz. «Ni siquiera me diste la oportunidad de decidir si quería conocerlo». Carolina la observó con ojos llenos de lágrimas.
Sabía que estas palabras llegarían, pero eso no hacía que dolieran menos. Ana Paula, lo hice porque creí que era lo mejor para ti. No quería que crecieras esperando algo que tal vez nunca ocurriría. ¿Y ahora qué?, preguntó Ana Paula con un tono sarcástico. ¿De repente cambiaste de opinión? Carolina tragó saliva y asintió. Tu padre, Emilio, quiere conocerte. Te vio hace unos días en el café y reconoció el anillo. Se dio cuenta de que eres su hija y me contactó para aclarar las cosas. El nombre Emilio resonó en la mente de Ana Paula como un eco distante. Las emociones se mezclaban en su interior, sorpresa, rabia y una curiosidad que no podía negar. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que lo reciba con los brazos abiertos después de 21 años de silencio? Carolina se levantó y se acercó a ella con cautela. No espero que tomes una decisión ahora, solo quiero que lo pienses. Emilio parece estar dispuesto a conocerte y a recuperar el tiempo perdido. Pero será tu decisión, Ana Paula. Yo no voy a forzarte a nada. Ana Paula miró a su madre buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarla a procesar lo que acababa de escuchar. Pero solo encontró una expresión llena de culpa y esperanza. Sin decir una palabra, salió del departamento. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Esa noche Ana Paula caminó sin rumbo por las calles del centro de Coyoacán. La tranquilidad del barrio contrastaba con el torbellino de emociones que sentía. Se sentó en una banca de la plaza principal y observó a las familias pasear, a los niños jugando cerca de la fuente. Pensó en todo lo que su madre había dicho, en las decisiones que habían marcado su vida sin que ella tuviera voz ni voto. ¿Y ahora qué?, pensó. Fue entonces cuando recordó algo que su mejor amiga, Valeria, le había dicho una vez. La vida no siempre es justa, pero a veces hay que dar el primer paso para encontrar respuestas. Con ese pensamiento en mente, Ana Paula decidió volver a casa. No estaba lista para perdonar a su madre ni para aceptar la idea de un padre que nunca conoció, pero sabía que no podía ignorar la oportunidad de obtener respuestas. Cuando llegó al departamento, encontró a Carolina esperando en la sala, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ana Paula se acercó lentamente y se sentó frente a ella. «Está bien, hablaré con él», dijo en voz baja. Carolina dejó escapar un suspiro de alivio, aunque sabía que esto era solo el comienzo de un proceso difícil para ambas. El sol atravesaba las nubes mientras Ana Paula caminaba hacia el parque donde había acordado reunirse con Emilio. El lugar, una plaza tranquila cerca de San Ángel, era el punto medio que Carolina había sugerido. Aunque trataba de mantener la calma, cada paso hacia el banco donde Emilio esperaba hacía que su corazón latiera más rápido. Emilio estaba sentado, vestido con un suéter de punto azul y jeans, un atuendo casual que contrastaba con la imagen impecable que Ana Paula había imaginado al saber que era un empresario exitoso. Cuando la vio acercarse, se levantó de inmediato, nervioso pero determinado. «Ana Paula», dijo con una sonrisa tímida. «Gracias por venir». Ella asintió, sin saber qué decir. Sus ojos lo estudiaron con atención. El cabello ligeramente canoso, las manos entrelazadas, como si tratara de calmar su propia ansiedad, y algo en su expresión que la desconcertó. Era un hombre que transmitía poder, pero ahora parecía vulnerable. «Supongo que no tiene sentido andarnos con rodeos», dijo Ana Paula mientras se sentaba frente a él. «¿Por qué ahora?». La pregunta lo tomó por sorpresa, pero Emilio asintió, reconociendo que no podía evitarlo. «Te vi en el café», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «y reconocí el anillo. Supe que había algo que no podía ignorar. Cuando investigué y descubrí la verdad, me di cuenta de cuánto tiempo he perdido y cuánto he fallado, incluso sin saberlo». Ana Paula lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo.
¿Y qué esperas? ¿Que simplemente te acepte como mi padre?, preguntó con franqueza, su tono cortante. Emilio respiró hondo. Sabía que esto sería difícil. No espero que me aceptes de inmediato. Ni siquiera sé si merezco eso. Solo quiero que me des una oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida, si es que decides que eso es algo que quieres. El silencio entre ambos era pesado, roto solo por el sonido distante de los pájaros y las risas de unos niños jugando cerca. Ana Paula no sabía cómo responder. Había esperado sentir enojo, pero lo que más la sorprendía era la mezcla de emociones que la inundaban. «Es extraño, ¿sabes?», dijo finalmente. «Crecí imaginando que mi padre no quería saber nada de mí, que nunca se interesó, y ahora estás aquí diciéndome que no sabías nada». Emilio bajó la mirada, como si no tuviera derecho a defenderse. «No hay excusa para lo que pasó, pero si puedo hacer algo para remediarlo, lo haré. Solo dime cómo puedo empezar». Ana Paula no respondió de inmediato. Sus pensamientos eran un torbellino, pero había algo en la honestidad de Emilio que la hizo considerar su propuesta. «No lo sé todavía», admitió, «pero supongo que podemos empezar con algo sencillo. Hablar, conocernos, ver qué pasa». Emilio esbozó una leve sonrisa, aliviado por ese pequeño paso. «Eso es más de lo que podía esperar. Gracias, Ana Paula». En las semanas que siguieron, Emilio y Ana Paula comenzaron a pasar tiempo juntos. Las primeras reuniones fueron tensas, llenas de preguntas incómodas y silencios prolongados. Pero poco a poco, la barrera inicial empezó a desmoronarse. Emilio escuchaba con atención mientras Ana Paula le hablaba de su pasión por la cocina, su trabajo en el café y su sueño de abrir un restaurante propio algún día. Una tarde, mientras paseaban por el mercado de San Juan, Emilio observó cómo Ana Paula inspeccionaba ingredientes frescos con un ojo experto. Su entusiasmo era contagioso y Emilio sintió una creciente admiración por ella. «Eres increíble», dijo de repente, rompiendo el silencio. Ana Paula lo miró, sorprendida. «¿Por qué dices eso?» «Porque tienes una visión clara de lo que quieres. Eres apasionada y trabajadora. No puedo evitar pensar en lo orgulloso que estoy de ti, incluso si apenas te estoy conociendo». Ana Paula no respondió de inmediato, pero las palabras de Emilio la tocaron más de lo que quería admitir. Mientras tanto, Carolina observaba desde la distancia cómo Emilio se esforzaba por construir una relación con su hija. Aunque todavía guardaba ciertas reservas hacia él, no podía negar que Emilio parecía genuinamente comprometido. Un día, Emilio la invitó a tomar un café para discutir algo importante. «Sé que Ana Paula quiere abrir un restaurante», dijo Emilio mientras removía su café. «Quiero ayudarla a hacerlo realidad». Carolina lo miró con sorpresa. «¿Ayudarla cómo? ¿Con dinero? ¿Contactos?», preguntó con cautela. «Con lo que necesite», respondió Emilio. «Quiero mostrarle que estoy aquí para apoyarla, no solo con palabras, sino con acciones». Carolina permaneció en silencio por un momento. Aunque la oferta era generosa, sabía que Ana Paula era orgullosa y no aceptaría ayuda fácilmente. «Si realmente quieres ayudarla, tendrás que hacerlo de una forma que ella acepte. No intentes imponer tu visión, Emilio. Déjala liderar el camino». Emilio asintió, agradeciendo el consejo. Esa noche, Emilio le propuso la idea a Ana Paula con delicadeza. «Sé que tienes grandes sueños para tu futuro. Si alguna vez necesitas apoyo para hacerlos realidad, quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte». Ana Paula lo miró, desconfiada al principio, pero algo en su tono la convenció de que no era una simple promesa vacía. A pesar de sus dudas, algo dentro de ella comenzaba a abrirse a la posibilidad de aceptar esa ayuda. «Tal vez», respondió con una leve sonrisa. «Pero si lo hago,
Será bajo mis términos. Emilio sonrió, satisfecho con esa respuesta. Por supuesto, siempre bajo tus términos. El edificio en el corazón de Coyoacán había sido abandonado durante años. Las paredes, cubiertas de grafitis y manchas de humedad, parecían guardar historias olvidadas. Sin embargo, Ana Paula lo vio con ojos diferentes. Donde otros veían ruinas, ella imaginaba mesas de madera rústica, un patio lleno de luces cálidas y una cocina abierta donde las recetas tradicionales mexicanas se reinventarían con un toque contemporáneo. «Es perfecto», dijo, mientras miraba el lugar con una sonrisa soñadora. A su lado, Emilio y Carolina intercambiaron una mirada. Ambos sabían que este proyecto sería mucho más que un restaurante. Era una oportunidad para sanar viejas heridas y construir algo juntos. «Si estás lista para el desafío, también lo estamos nosotros», dijo Emilio, colocando una mano sobre el hombro de Ana Paula. Ella asintió con determinación. El proyecto no sería fácil, pero tenía algo que nunca antes había tenido: el apoyo de ambos padres. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo intenso, desde contratar arquitectos y diseñadores hasta seleccionar proveedores locales. Ana Paula lideraba cada aspecto del proyecto con una pasión contagiosa. Emilio utilizó su experiencia en negocios para guiarla en la planificación financiera, mientras que Carolina aportó su conocimiento de la historia y cultura mexicanas para inspirar la estética del lugar. El nombre del restaurante surgió una noche, mientras los tres discutían ideas en la sala del departamento de Carolina. Ana Paula garabateaba en una libreta cuando, de repente, dijo: «Raíces Renovación». Ambos la miraron intrigados. «Tiene sentido», continuó Ana Paula. «Las raíces son la base de todo lo que somos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, incluso nuestra familia, pero al mismo tiempo estamos renovándolas, dándoles una nueva vida». Carolina sonrió, orgullosa de su hija, mientras Emilio asentía con aprobación. «Es perfecto», dijo él. «Captura exactamente lo que estamos tratando de hacer aquí». La transformación del edificio fue un proceso arduo, pero cada día mostraba avances. Los muros fueron restaurados y decorados con murales que rendían homenaje a las tradiciones mexicanas, desde el Día de Muertos hasta los textiles oaxaqueños. Las mesas de madera fueron hechas por artesanos locales y las lámparas del patio estaban inspiradas en las luminarias tradicionales de Guanajuato. Ana Paula también fue meticulosa con el menú. Cada platillo contaba una historia: tamales de maíz azul con relleno de hongos silvestres, tacos de pescado con salsas hechas a mano y un mole negro que requería horas de preparación. Quería que cada bocado transportara a los clientes a las raíces de México, pero con un toque fresco y único. Mientras tanto, Emilio y Carolina, aunque a menudo en desacuerdo en los detalles, aprendieron a trabajar juntos. Las tensiones del pasado no desaparecieron de inmediato, pero ambos pusieron sus diferencias a un lado por el bien del proyecto y, sobre todo, de Ana Paula. Finalmente, llegó el día de la inauguración. El restaurante estaba lleno de luz y vida. Amigos, familiares y residentes del barrio se reunieron para celebrar la apertura de Raíces Renovación. Ana Paula se movía entre las mesas, saludando a los invitados y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Carolina, observándola desde una esquina, sintió una oleada de orgullo. Emilio se acercó con una copa de vino y la miró con una expresión de satisfacción. «Hicimos algo bueno aquí», dijo, levantando su copa. Carolina asintió, permitiéndose un momento de gratitud. Aunque todavía había heridas por sanar, este logro era un símbolo de que, a pesar de los errores del pasado, habían encontrado una manera de avanzar. Cuando llegó el momento del discurso, Ana Paula subió al pequeño escenario improvisado en el patio.
Su voz tembló ligeramente al principio, pero rápidamente se llenó de confianza. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Raíces Renovación no es solo un restaurante. Es el resultado de un sueño que nunca hubiera sido posible sin el apoyo de dos personas muy especiales: mi madre, Carolina, y mi padre, Emilio. El público estalló en aplausos, pero Ana Paula no apartó la vista de sus padres. Gracias por creer en mí, por mostrarme que las segundas oportunidades son reales y que la familia, aunque imperfecta, siempre puede encontrar la manera de estar junta. Carolina y Emilio no pudieron evitar sonreír, aunque ambos tenían los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, mientras los invitados disfrutaban del ambiente y la comida, Ana Paula se tomó un momento para mirar todo lo que habían logrado. El restaurante no era solo un lugar físico, era un símbolo de todo lo que habían reconstruido juntos. Y aunque el camino no había sido fácil, sabía que estaban listos para enfrentar el futuro como una familia renovada. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.